Gloria al Señor, amén. Marcos capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo, amén. Ayúdeme a leer esta palabra. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, diga conmigo, predicando el evangelio del reino de Dios, amén, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio, amén. Puede tomar su lugar glorificando el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios, amén. Vamos a estar muy, pero muy atentos al mensaje que se va a estar predicando, para que pongamos mucha atención todos, amén. No sea que alguien lo distraiga, mi hermano, y se pierda una palabra que sea de bendición para su vida, amén. Gloria a Dios. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 14, dice: después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, mi hermano. Y aquí ya se había cumplido el tiempo. Y Cristo dijo: el tiempo ya se cumplió y el reino de Dios se ha acercado. Amén. Primero que hay que entender es que Dios fue el que se acercó a nosotros. Pero luego dice: arrepentíos y creer en el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y quiero hablarles bajo el tema: el poderoso mensaje del evangelio. El poderoso mensaje del evangelio. Amén. Y quiero empezar enseñando qué significa el evangelio, porque mucha gente no sabe. Amén. Pero evangelio significa buenas noticias. Pero buenas noticias ¿de qué, pastor? Buenas noticias de salvación. Buenas noticias de que Dios ha actuado para salvar a la raza humana pecadora. Amén. Esas son las buenas noticias, mi hermano. Eso es evangelio. Buenas noticias de que Dios actuó. Porque la idea no viene del hombre, la idea viene de Dios. A su nombre. La idea vino de Dios, mi hermano. La iniciativa vino de Dios. Nunca fue el hombre buscando a Dios, sino que fue siempre Dios buscando al hombre para volver a tener una comunión con Él. Fue Dios que se acercó. Por eso dice la Biblia: el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Amén. Si Él se acercó a nosotros, nosotros debemos de corresponder y acercarnos a Él. Pero Él ya no se acerca más a nosotros porque ya dio el primer paso. Usted y yo nos corresponde dar el otro paso, mi hermano. A su nombre. Entonces, evangelio significa buenas noticias de que Él se acercó y actuó para salvar a la raza pecadora, a la raza humana, a nosotros, mediante la encarnación. Él se encarnó. Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo se hizo carne. Estamos hablando de Jesucristo. Cuando hablamos de evangelio, hablamos del mensaje de la crucifixión, de la muerte, de la encarnación y de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Cristo es el mensaje. A su nombre. Y por eso les hablo del poderoso mensaje del evangelio. A su nombre. Entonces, eso significa evangelio. Buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. Dile que tiene la par: hoy hay buenas noticias. Yo no sé cómo tú viniste, pero hay buenas noticias. Alguien que se lo diga al que tiene la par. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero hay buenas noticias. No sé cómo entraste, pero van a ver nuevas noticias esta noche. ¿Habrá alguien que cree esa palabra? Entonces, hablamos de buenas noticias, mi hermano, porque lamentablemente hay malas noticias también.
Parece un trabalenguas, pero esto es muy real, amén. Hay muchas malas noticias hoy en día. Una de las malas noticias, mi hermano, una de las malas noticias es que el pecado tiene consecuencias. Las malas noticias es que toda alma pecadora, toda alma que pecare, mi hermano, morirá a su nombre. Entonces, cuando nosotros hablamos del poderoso mensaje del Evangelio, estamos hablando de que Cristo vino a la tierra con una misión, de que Dios se hizo carne. Dios mismo dejó su forma, dice Filipenses capítulo 2, que tomó forma de hombre. Se hizo un hombre en la tierra, que era una persona 100% Dios, pero también era 100% hombre. Su nombre era 100% hombre. Cristo se hizo hombre para entender al hombre. Él sufrió conforme lo que puede sufrir cualquier hombre en la tierra, en su carne. La Biblia dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero permaneció sin pecado. A su nombre. Entonces, mi hermano, Cristo se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos. Por eso Cristo fue enviado para traer salvación a la raza pecadora en la tierra. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice Cristo, para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Qué significan buenas nuevas? Buenas noticias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, para eso vino Cristo, a dar buenas noticias a los pobres, a la gente pobre de espíritu, mi hermano, a los quebrantados de corazón, a sanarlos y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y dice al final: y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Cristo vino a predicar el reino de Dios, que para muchos en la tierra era desconocido. Por eso, cuando usted lee los evangelios, lee y usted empieza a leer que dice: el reino de los cielos es semejante a esto y aquello. Y él hablaba del reino de Dios, y la gente no entendía su lenguaje, porque él no es de este reino. El reino que el Señor habla es de otra dimensión, es de otro nivel. A su nombre. Para donde tú y yo vamos, el Señor vino a predicar el reino de Dios. Por eso dice: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un conjunto de leyes que están en el cielo. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando oramos decimos: Señor, hágase tu voluntad, que está en el cielo, en la tierra, que se haga también en la tierra. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. A su nombre. Y Él vino a predicar el evangelio, a dar buenas noticias, a predicar el año agradable del Señor. Y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Por eso el mensaje que traía nuestro Señor Jesucristo no eran palabras de humana sabiduría, eran palabras que venían pegando en el corazón del hombre. Eran mensajes que trastornaban la mente de los fariseos y de los religiosos para la gloria de su nombre. El mensaje del evangelio es el único mensaje que te puede cambiar, porque ningún consejo humano va a poder cambiar al hombre. Pero el mensaje del reino de Dios que predica la iglesia es el mensaje que tiene poder para dar vista a los ciegos, tiene poder para sanar a los quebrantados de corazón. A su nombre sea la gloria, y a libertar el cautivo para la gloria del Señor. No
es un mensaje muerto. La iglesia no aporta cualquier cosa. Es un poderoso mensaje del evangelio, que son buenas noticias, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay perdón de pecado, que en Cristo hay libertad para la gloria y la honra de su nombre en esta hora. Quiera que tú y yo prediquemos el evangelio de Dios, el poderoso evangelio de Dios. Tiene que haber señales, tiene que haber manifestación. Estaba orándole al Señor y era donde nacía este mensaje. Mientras oraba al Señor, ya muy tarde de la noche, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo estaba mirando gente atada al mundo y al pecado. Y mientras esa gente estaba atada al mundo, al pecado, a la maldad, yo me miré que iba camino a una casa de una persona. Y alguien me dijo: pastor, no vaya a entrar a esa casa. Mire, me encontré un cobarde en el camino y me dijo: no vaya a ir donde fulano de tal, pastor. Le dije: ¿por qué? Porque fulano de tal lo está esperando con un cuchillo, pastor, y dice que lo va a matar en cuanto usted llegue a su casa. Puede ser que esté detrás del refrigerador y detrás de una puerta ahí. Y usted tiene que prepararse, pastor, porque ese hombre, si lo llega a mirar a usted, lo va a matar. Usted tiene que saber a quién oír, a quién no oír. De verdad, si usted quiere crecer, no ande oyendo a viejas chismosas. Sea quien sea, no me importa, sin decir nombre, sea quien sea que le meta chismes y lo distraiga y le meta negatividad, no lo escuche. Mejor escuche la palabra de Dios, que le va a impartir fe, que le va a dar identidad, que le va a hablar lo que usted es, a su nombre. Es que la palabra de Dios es muy poderosa, mi hermano. Ella te va a hablar en los momentos de angustia, te va a decir: no temas, siervo mío, yo te ayudo. En los momentos de enfermedad dice: yo soy tu sanador. En los momentos de aflicción y de soledad, una cosa es que tú te sientas, pero otra cosa es lo que Dios habló. Una cosa es que tú te sientas solo, pero su palabra dice: yo estaré contigo siempre. A su nombre sea la gloria. Una cosa es que te sientas cansado, pero la palabra te dice: yo te doy fuerza, yo te levanto, yo soy quien te ayudo. A su nombre. Y ya no camina por lo que piensa ni lo que siente, sino por lo que el cielo profetizó y la palabra habla de ti. A su nombre sea la gloria. Y me metí así como diciendo: en el momento que yo lo mire, lo primero que hago, le quito el cuchillo y luego ¡pum!, oro por él. Estaba ya como a la defensiva, pero ahí vamos, amén. Y no lo encontré, hermano, no lo encontré. Tal vez en el sueño yo no sé. Y lo busqué. Hermano, es que usted tiene que ser aguerrido, hermano. Tiene que ser aferrado, tiene que ser aguerrido. Y de repente, mi hermano, no encontré a nadie en la casa. Y de repente miro que pasa una mujer, y esa mujer estaba ofreciendo su cuerpo. Y cuando ofrecía su cuerpo, yo la miré con gran ternura y con gran dolor en mi corazón. Y de repente agarré aquella pared de aquella casa y empecé a golpearla y a golpearla. Y le decía: Señor, alcance estas almas que se están perdiendo. Y empecé a golpearlas con dureza. Alcance estas almas que se están perdiendo. Y empecé a golpear y a golpear. Y me levanté llorando en el sueño, pero las lágrimas eran verdaderas. Señor, alcanza las almas que se están perdiendo. Se están perdiendo a gran velocidad. Y Dios me decía: es que para eso fue ungida casa de Dios, para alcanzar las almas que se están perdiendo fuera. No estamos aquí para hacer show. No estamos aquí para hacer espectáculo. No estamos aquí para andar jugando. No estamos aquí realmente para hacer competencia. Estamos en esta iglesia para ser realmente gente que manifieste el poder de Dios en esta hora. Estamos en esta casa para manifestar, para recibir, para entender y para poder poner en práctica la palabra de Dios y entender el poder del evangelio de Cristo. A su nombre. La iglesia necesita entender para qué fue puesta. No somos un club social de entretenimiento. No somos un lugar de mar de lágrimas donde vamos a venir a limpiar nuestras penas.
Somos un lugar de restauración. Somos un lugar de transformación. Somos un lugar donde Dios da identidad, donde Dios transforma a un drogadicto, a un hombre de no ser nada, lo convierte en un ministro. A su nombre sea la gloria. Yo soy prueba de eso. Yo llegué a la iglesia en el 2017, me acuerdo, y venía verdaderamente perdido, venía alcoholizado, venía adicto a muchas cosas en aquel tiempo. Pero sabe una cosa, mi hermano, cuando llegué a la iglesia yo pude entender algo, que aquel lugar a donde yo había llegado no era un lugar común, no era un lugar cualquiera, era un lugar donde había gente de Dios. Ay, tabashama, lita maqueta ramashama. El diácono, un diácono, ni siquiera un pastor, sino un diácono bajito de este tamaño. Yo pensé que era el primer hombre, tal vez que iba a salir al encuentro, un gran hombre, pero no, uno chiquitín ahí, mi hermano, fue el que se paró en una silla, así como de este vuelo, porque estaba muy chiquitito, y me puso las manos en la cabeza y me dijo: dice el Señor que tú no estás solo. Y yo sentí el poder de Dios sobre mi vida. Es que en veces la iglesia se hace común, la iglesia se hace rutinaria, y la iglesia desconoce el poder de nuestro Señor Jesucristo, desconoce el poder del evangelio. Ahorita entro, pero Pablo dijo, Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio. A su nombre, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es dunamis de Dios, es potencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Es poderosísimo. El problema es que el evangelio, si hablara, se avergonzaría de muchos de ustedes que están aquí, por tanta fragilidad, por tanta debilidad. A su nombre. Porque muchos no entienden el poder que hay en el evangelio, el poder que hay en Cristo, iglesia. Por eso la gente atada entra atada y sale atada. La gente enferma entra enferma y sale peor. A su nombre. La gente entra a punto del divorcio y después se divorcian. Las iglesias de hoy en día están muertas, ya no cargan la unción, ya no cargan el poder. ¿Por qué? ¿Será que Dios se cansó de hacer milagros? ¿Será que Dios se cansó de hacer prodigios? ¿Será que Dios se cansó? ¿O será que la gente ya no anhela el poder? ¿Será que la gente ya no anhela el dunamis? ¿Será que la gente dejó de creer en el evangelio? Pero el evangelio que yo conocí es el que te voy a hablar en esta noche, el poder de Dios. A su nombre. Oh, mi hermano, tú y yo tenemos que desesperarnos, iglesia. Tú y yo tenemos que desesperarnos por ir a otros niveles, a otras dimensiones. Tenemos que cansarnos de vivir una vida estancada sin manifestar el poder de Dios. Necesitamos entenderlo. Porque yo ese día entré a la iglesia, creo que era un 28 de julio del 2017. Un viernes, no recuerdo bien, un viernes. Pero ese día yo conocí el poder del evangelio, de lo que le hablo hoy. Llegué al altar, yo no sé cómo, pero llegué llorando. Llegué rendido. Aquella noche caí en el altar de rodillas. Un hombre que no ha pisado una iglesia en muchos años. A los 22 años, a los 16 años, caminaba en las calles de Luisiana, de Houma, Luisiana, de Nueva Orleans, Lafayette, la Rose, Luisiana. Conocía todas las cantinas de esos lugares, y las cantinas me conocían. Conocí esos lugares de perdición. Para que no se vaya a asustar, no le cuento más, porque luego la gente dice: ay, ¿y el pastor? ¿Dónde andaba el pastor? ¿Dónde andaba el pastor? Su nombre. Pablo y Saulo de Tarso no era un hombre que era un hombre común. Era un hombre sanguinario. Moisés fue un asesino. El Señor dice que de los viles menospreciados levanta a los hombres y los pone en lugares de eminencia, para que cuando uno voltea atrás dice: ¿dónde Dios me sacó?
y mira lo que Dios ha hecho por su gracia y su misericordia, y tengo que volver atrás y acordarme de dónde estaba, para que cuando yo vuelva en sí nunca se me olvide lo que era antes. Sin Dios no éramos nadie. Sin Dios íbamos derecho al infierno, derechos al matadero, hasta que Cristo tuvo misericordia, se apiadó de nosotros y nos dio una oportunidad. No te quieras creer el fulanito fufurrufo de hoy en día. No, señora, tú sin Cristo no eres nadie, papá. Tú sin Cristo no vales nada. A su nombre sea la gloria. Pero mantente Cristo y tiene valor. Tu alma tiene valor, tu familia tiene valor, tu matrimonio tiene valor. A su nombre sea la gloria. Y mire, mi hermano, el Señor nos alcanzó de lo vil, de lo menospreciado. Y cuando llegué a esa iglesia, años de ataduras, años, yo le hablo de años. No era un alcohólico declarado, pero era un alcohólico que tenía una vivienda. Era un alcohólico donde no podía dejar de tomar ni siquiera un día. Su nombre. Era un alcoholismo severo, donde no tener una cerveza me hacía una persona que entraba como en una desesperación. A veces ni tomaba, pero necesitaba traer una cerveza. Señor me libró. ¿Cuántas veces Dios no me libró? En una ocasión, manejando con la pastora, iba a pasar a la tiendilla a comprar una cervecilla. Le dije, espérate, me voy a bajar y voy a comprar una cerveza, porque era ley traer siempre un cartoncillo, traer una destapada, traer una tejana al lado y la mujer a la par. Esa era la vida, supuestamente, y tenía que traer ahí mi cervecilla, que para venir tomando. Y la pastora me dijo en aquella vez, te aconsejo que no la compres. Si quieres realmente, vete allá donde llegas a tu casa, vamos a la casa y allá vas a tomar todo lo que tú quieras. Y no sé, mi hermano, porque el machismo no me dejaba escuchar, pero ese día le hice caso para la gloria del Señor. Lo digo sin conocer de Dios, pero Dios ya estaba tratando con mi vida y con la pastora. Cuando íbamos caminando en la troca, nos rodean las patrullas, nos agarran y nos empiezan a vigilar, a poner lámparas y dicen, ¿qué traes? ¿Qué traes? Y empiezan a alumbrar y andan alumbrando. Y le digo, ¿por qué me para? Me dice un oficial, porque estamos checando, y toda persona que anda manejando con open container, bebidas alcohólicas, los vamos a agarrar, los vamos a meter en aquel camión y los vamos a parar y los vamos a deportar, porque la gente está causando mucho estrago en esta ciudad. Y yo le dije, busque, porque no hay nada. Y para la gloria de Dios, miré cómo carros los hacían a la derecha y otros a la izquierda. A mí me dijeron, pásale, estás limpio. Y yo me quedé en shock aquella noche, porque siempre andaba cerveza en mi carro, pero era Dios guardándome, era Dios metiendo su mano hacia mi vida. Su nombre sea la gloria. Oh, cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida y tú no te has dado cuenta, criatura. Tal vez hemos estado a punto de perder la vida y tú no te has dado cuenta que ha sido Dios el que ha estado ahí. ¿Sabes por qué tú no te has divorciado? Porque Dios te ayudó, te ha ayudado. O sea, no tienes la pareja que quisieras, el matrimonio que quisieras, pero Dios lo ha sostenido. A la iglesia llegamos los que necesitamos de Dios. Nos acercamos los que entendemos que en nuestra fuerza no podemos cambiar. A eso llegamos a la iglesia, no por ser buenos, sino porque somos de los viles y menospreciados. Somos malos, somos gente pecadora. Tú tienes que entender que tú no te acercas a Dios por santo. A la iglesia no se viene, realmente no viene la gente santa. Qué equivocado estaba yo pensando que la iglesia estaba llena de ángeles. Me encontré que la iglesia no estaba llena de ángeles. Me encontré que la iglesia estaba llena de pecadores. Me encontré que la iglesia estaba llena de delincuentes que fueron transformados por el poder de Dios. Me encontré que los predicadores verdaderamente más poderosos fueron hombres usados por Dios, pero tuvieron una trayectoria de pecado. A su nombre sea la gloria. Y aún así Dios los cambió, Dios los transformó para la gloria de su nombre. Yo te aconsejo que mejor te dejes cambiar por Dios y no permitas que vayan a venir los tratos de Dios, donde Dios te agarre del pelo un rato y te zamaquee.
Te lo digo con amor, con amor. Porque Dios no desea el mal de nadie. Por eso envió a su Hijo en rescate. Pero las malas decisiones acarrean consecuencias eternas. Las malas decisiones. Y luego está uno: Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué hice qué, hijo? Fueron tus malas decisiones las que te llevaron a llevar ese rumbo, esa consecuencia. A su nombre. Hermano, el problema de los predicadores de hoy en día es que le han dejado de llamar pecado a lo que es pecado. A su nombre. Ay, pero no se vaya a enojar, por favor, no se vaya a enojar. Que se enoje la carne y que se enoje el diablo, pero el Espíritu se va a avivar, a su nombre, y te va a traer convicción de pecado, mi hermano. Porque Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 fue el texto que me leyó mi esposa en la casa mientras estábamos leyendo la Biblia. Me dijo: y los cobardes y los incrédulos, y luego también los afeminados, y luego también los que se echan con varones, y luego también realmente los infieles, los fornicarios y los adúlteros. Le dije: hey, wait a moment, ¿qué significa fornicación? Y me dijo: te lo voy a explicar ahorita. Fornicación es acto sexual que realmente no tiene amparo, no tiene pacto, que no está realmente por las leyes terrenales ni por Dios autorizado. Y le dije: entonces quiere decir que tú y yo estamos en unión libre. Me dijo: unión libre ni que 8 cuartos. Esto se llama fornicación, aunque el diablo le cambia de nombre, se llama fornicación. Y le dije: entonces ¿qué haremos? ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Entonces arrepiéntete y empieza a buscar la forma de arreglar tu vida delante de Dios, a su nombre, porque Cristo está cerca. Y mire, hermano, nos casamos, ya estuvo, se la voy a resumir. Nos casamos. Y empecé a conocer ese poder de ese evangelio tan poderoso que empezó a cambiar nuestras vidas. Mi esposa y yo llegamos a la iglesia, y a pesar, le contaba que era adicto a la cerveza, al trago, al licor, a toda esa situación, hermano, adicto a otras cosas. Pero cuando llegué a la iglesia, aquel día era la 1 de la mañana, terminé quebrantado delante de la presencia de Dios, llorando como un niño, arrepentido por mis pecados, sin antes haber conocido una iglesia, sin antes haber conocido el evangelio, sin antes haber conocido a nadie que me hablara de Dios, a su nombre. Y después llegué a mi casa aquella noche y abrí las cervezas que tenía, abrí el refrigerador, me fui para afuera. Mi esposa me dice: ¿Qué vas a hacer? Le dije: ¿sabes qué? Voy a hacer lo que el Señor siento que me está pidiendo, un cambio. Y voy a cambiar esto. Yo ya no quiero ser la misma persona. Le dije: no sé lo que quiero ser todavía, pero sí sé lo que no quiero ser. Le dije: yo no quiero ser un borracho de por vida, que a los 25 años esté debajo de los puentes. Yo no quiero ser un hombre que ahorita usa drogas y mañana esté usando jeringas. Yo no quiero que un día me diagnostiquen que tengo SIDA porque me metí una jeringa llena de alguien más, como se la pasaban allá metiendo jeringas y poniéndose ligas y toda situación. Yo le dije: yo no quiero eso. Le dije: yo no quiero, no sé qué quiero ser, pero yo no quiero que el día de mañana nos vayamos a separar. Yo no quiero que nos separemos verdaderamente. No sé lo que quiero ser todavía, pero sí sé que no quiero fracasar. Y le dije: por eso entonces esta noche sí sé lo que voy a hacer, y voy a empezar algo nuevo, y voy a sacar esta droga, y voy a sacar esta cerveza, y voy a sacar este vicio, y lo voy a tirar. Nadie me dijo nada. No fue el pastor, no fue el líder, fue el Espíritu Santo que se metió dentro de mi corazón. Y aquella noche me fui y boté toda esa basura, mi hermano. Y los años han pasado, y desde aquel día ni una cerveza, ni una droga, ni nada de esa sustancia. Mi cuerpo volvió a sentir para la gloria y la honra de Dios. El evangelio te cambia, te transforma, sin importar quién tú seas. Oh my God, mi hermano. Pastor, mi hijo está adicto. Hay solución, hay buenas noticias. Ay, pastor, es que él está bien adicto. Oh, tú no me conociste, hijo. Es que mi hijo se aira y hace y deshace. Tú no me conociste.
Su nombre. Pero Él me pudo cambiar, me pudo transformar. Tuya también lo puede hacer con el tuyo. A su nombre sea la gloria. Pastor, usted lo dice porque es pastor y su matrimonio está al 100. Pero te digo que cuando nosotros entramos no estábamos así. No éramos ni siquiera el 1% de los que Dios convirtió en nuestras vidas. Pero un día dejamos que Cristo entrara en nuestros corazones. Y fue ahí cuando el poder del evangelio se hizo real en nuestras vidas para la gloria de su nombre.